tecnología está transformando el mundo. Los dispositivos móviles, la inteligencia artificial y la robótica avanzada están cambiando drásticamente la forma en la que vivimos y trabajamos. Hay muchos motivos para estar ilusionados. Casas domóticas llenas de asistentes digitales que cuidarán de nosotros, coches autónomos que nos llevarán a la oficina y potentes robots que harán las tareas más peligrosas o tediosas. Pero la pregunta es, si estas máquinas siguen mejorando, ¿habrá trabajo para los seres humanos? Y si no es así, ¿cómo pagaremos entonces esos asistentes digitales y coches autónomos? ¿Beneficiará esta revolución tecnológica a toda la sociedad o solo a unos pocos privilegiados? Parte de la ansiedad que sentimos proviene de la aparente novedad de este proceso. Pensamos que los cambios que se están produciendo en el mercado laboral son únicos, sin precedentes. Pero ¿sabes qué? No es cierto. Si los expertos hablan ahora de una cuarta revolución industrial, es porque hubo otras antes. Fenómenos como la automatización existen desde hace siglos, al igual que muchos de los miedos, las esperanzas y los peligros asociados a ella. Por eso, la historia tiene tanto que enseñarnos. Así que sígueme en un viaje fascinante a través del pasado para descubrir una historia del futuro. En el invierno de 1493, dos judíos sefardíes exiliados de España llegaron a la gran ciudad de Constantinopla. El camino había sido duro, sus monturas y ropajes parecían humildes, pero en su carromato transportaban un artefacto increíblemente valioso. Una de las primeras imprentas de Gutenberg, adaptada para imprimir en tipos árabes. Los viajeros consiguieron una audiencia con el sultán Bayezid II, señor del Imperio Otomano. Le presentaron su artefacto y solicitaron permiso para abrir un taller de impresión en la ciudad a cambio de generosos impuestos. El sultán sopesó la oferta durante días. Finalmente, hizo llamar a los sefardíes y les concedió una licencia para imprimir textos hebreos y cristianos, pero prohibió, bajo pena de muerte, la edición de cualquier texto en árabe. ¿Por qué? La razón es sencilla. Las fuentes de la época nos dicen que solo en Constantinopla vivían más de 86.000 personas, cuyos ingresos dependían directa o indirectamente de la copia de manuscritos. Además, muchos de ellos eran ulemas, autoridades islámicas con gran poder de influencia, que sin duda habrían hecho cualquier cosa para evitar perder su trabajo. La prohibición de Bayezid fue ratificada por los sultanes posteriores y se mantuvo en vigor durante casi 3 siglos. Salvó miles de puestos de trabajo, pero a su vez lastró la difusión del conocimiento e impidió la aparición de nuevas actividades económicas y profesiones en todo el mundo islámico. Cuando los otomanos comprendieron su error y levantaron la prohibición, ya era demasiado tarde. Su imperio estaba en descomposición. El episodio de la imprenta árabe es menos excepcional de lo que pueda parecer. Antes de la primera revolución industrial, la resistencia a los cambios tecnológicos, o al menos a los cambios tecnológicos que amenazaban los trabajos y los ingresos de la gente, era la norma, no una excepción. El desempleo ha existido siempre, como también lo ha hecho el miedo a que las máquinas hicieran innecesarios a los humanos. Aristóteles ya especuló sobre esta posibilidad en el siglo IV a.C., cuando escribió que si las lanzaderas tejiesen por sí mismas y si el arco tocase solo la cítara, los empresarios prescindirían de los operarios y los señores de los esclavos. En el siglo I, un ingeniero ofreció al emperador Vespasiano un prototipo de una nueva grúa que permitiría transportar de forma más rápida y económica las grandes columnas que se estaban usando para levantar el Capitolio de Roma.
Vespasiano pagó generosamente al ingeniero por su invención, pero prohibió que se usase, declarando que había que dejar que los transportistas se ganasen el pan. Episodios parecidos se sucedieron una y otra vez a lo largo de la historia. Los gobiernos que temían un estallido social solían apoyar a los gremios de artesanos, no a los inventores y pioneros de la industria. A partir del siglo XVIII, los gobernantes cambiaron de estrategia y empezaron a apoyar la innovación. De hecho, Gran Bretaña fue el primer país cuyo gobierno se puso del lado de los fabricantes y no de los enfadados trabajadores, lo que explica en parte por qué fue el primer país industrializado. Desde ese momento, el miedo al desempleo tecnológico no ha parado de aumentar. De hecho, prácticamente todas las innovaciones que se han producido en los últimos siglos han estado acompañadas de voces pesimistas que anunciaban un desempleo masivo y daños irreversibles a la economía. ¿Acertaron? En absoluto. Uno de los grandes temores ante la revolución industrial fue que las nuevas máquinas destruyeran empleos. Por eso, a lo largo de la historia, la gente ha destrozado las máquinas al creer que serían su ruina. Es cierto que las máquinas destruyen empleos concretos, pero nunca destruyen el empleo. ¿Cómo es posible? La explicación reside en lo que los economistas llaman las ganancias de productividad. Las innovaciones tecnológicas permiten producir bienes y servicios a un menor coste, lo que se traduce en más beneficios. Esos beneficios aumentan el consumo, lo que a su vez genera más demanda y nuevos empleos. Las máquinas fabrican productos más baratos. Cuando son más baratos los productos, la gente tiene más dinero en el bolsillo a final de mes y se gasta el dinero en otra cosa. Así se crean otros empleos. Estamos en Enfield Town, Londres. Y este es el primer cajero automático de la historia. Fue diseñado por el ingeniero británico Shepard Barron, a quien se le ocurrió la idea al imaginar una máquina dispensadora de chocolatinas, pero con dinero. El cajero se inauguró en 1967. La sociedad londinense acudió en masa a verlo, pero no todo el mundo estaba contento. Los trabajadores de la banca expresaron su rechazo y organizaron protestas por todo el país, convencidos de que la nueva máquina provocaría despidos masivos en su sector y eventualmente la desaparición de su oficio. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. Entre 1970 y 2010, el número de personas empleadas en banca aumentó exponencialmente. ¿Cómo es posible? En aquellos años, la sucursal media necesitaba unos 21 empleados para funcionar. Con el cajero automático, ese número se redujo a 13. Eso hizo que fuese más barato mantener una sucursal y que los bancos tuviesen más dinero para invertir. Dinero que usaron en abrir nuevas oficinas por todo el país. Gracias a ello, el número de empleados aumentó, como también lo hizo el número de clientes. La misma dinámica acompañó prácticamente todos los avances tecnológicos del siglo XX. En los Estados Unidos, el automóvil destruyó 623.000 empleos entre 1910 y 1950, pero creó 7 millones nuevos. De forma similar, el ordenador personal eliminó 3 millones de puestos de trabajo y creó 19 entre 1970 y 2015. Esto es el 10% de todos los trabajos nuevos generados en aquellos años. El progreso tecnológico elimina ciertos oficios, pero crea otros nuevos, a menudo difíciles de imaginar. Es por eso que el porcentaje de población desempleada hoy es similar al del siglo XVIII, a pesar del crecimiento drástico de la población, la incorporación de la mujer al mundo laboral y la llegada de millones de inmigrantes a Occidente. A pesar de la implantación de la mecanización en el siglo XX, la participación de la mano de obra ha aumentado, más que disminuido. Así que no se produce un desempleo tecnológico generalizado,
Y con el tiempo se ha visto que el temor era exagerado. La historia muestra que, a largo plazo, la tecnología siempre crea más empleos de los que destruye. El problema está en que esta creación no sucede de la noche a la mañana. Siempre hay un periodo de transición, un tiempo en el que los viejos empleos mueren y los nuevos no terminan de nacer. Estos periodos de transición pueden ser largos y desastrosos para la mayoría de la población. Cuando se introdujo la máquina de vapor, sobre todo en Gran Bretaña, vimos un periodo de unos 40 años en el que el nivel de vida no aumentó en absoluto. La tecnología fue implantándose muy lentamente. El nivel de vida tardó varias décadas, más de una generación en aumentar. En ese periodo se quedó atrás mucha gente. Los historiadores llaman a este periodo la pausa de Engels, ya que fue observada por primera vez por este filósofo alemán cuando estudió los efectos que la primera revolución industrial tuvo sobre la clase obrera británica. Entre 1800 y 1870, la productividad de las fábricas inglesas se disparó. Gracias a las máquinas, los empresarios aumentaron muchísimo sus ingresos, pero la situación de sus trabajadores empeoró. El desempleo creció, los salarios se estancaron e incluso cayeron, y las condiciones de vida degeneraron. A partir de 1870, la situación fue mejorando, pero para entonces, una generación entera ya había sido consumida por la precariedad y la incertidumbre. Algunos sufrieron toda su vida, entraron en las fábricas justo al principio y no vivieron lo suficiente para disfrutar de los buenos tiempos. Se pasaron 50 años trabajando, muchas horas. Sabían que sus hijos tendrían una vida mejor, pero ellos no la vieron. Hubo que esperar a la década de 1880 para que la vida fuera inequívocamente mejor que antes de la industrialización. Para algunos, la revolución industrial no fue más que un duro esfuerzo. Para nosotros, la pregunta clave es: ¿estamos viviendo el comienzo de una nueva pausa de Engels? Los datos sugieren que sí. Desde finales del siglo XX, la productividad de las economías de la OCDE no ha parado de aumentar a causa de la digitalización. Sin embargo, los salarios de los trabajadores apenas han crecido. Exactamente lo mismo que ocurrió durante la primera revolución industrial. Y esto es solo el principio. Los investigadores estiman que, en los próximos años, tecnologías como la robótica avanzada, la inteligencia artificial y el 5G van a transformar aún más nuestro mercado laboral. Según la OCDE, desaparecerá el 14% de los empleos que conocemos tal como los conocemos. Además, cambiará el contenido del 35%. Así que casi el 50% de los empleos que conocemos serán totalmente distintos a causa de la tecnología. En esta década, la forma en la que concebimos y realizamos el trabajo, incluso la forma en la que nos educamos para ejercerlo, cambiará drásticamente. La buena noticia es que, al final de esta transición en la que nos encontramos, todavía habrá empleo para todos y que probablemente viviremos mejor que ahora. No nos enfrentamos al final del empleo, nos enfrentamos a una gran reestructuración del mismo. La mala noticia es que esta transición también podría ser larga y dolorosa. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cómo va a afectarnos? En buena medida, la respuesta a estas preguntas depende de algo llamado la paradoja de Moravec. En 1977, la ciudad de Nueva York fue testigo de un acontecimiento histórico.
primera vez, una máquina, el ordenador Deep Blue de IBM, superaba a un hombre en una actividad intelectual, una partida de ajedrez. Gary has a very flashy, attacking, dangerous style, and that's not the best idea to use against Deep Blue. Muchos analistas interpretaron la victoria de Deep Blue sobre Garry Kasparov como el fin de la hegemonía humana y el comienzo de la era de las máquinas. Sin embargo, hay un detalle fundamental que la mayoría de los analistas pasaron por alto. Deep Blue podía anticipar movimientos y calcular jugadas como ningún cerebro humano, pero había algo sumamente sencillo que no podía hacer: mover las piezas sobre el tablero. A este fenómeno se le conoce como la paradoja de Moravec, en recuerdo a Hans Moravec, el informático austriaco que lo formuló allá por los años 80. Moravec notó que los agentes digitales y los robots pueden llegar a ser extremadamente buenos en tareas que a las personas nos resultan sumamente complejas, como resolver una ecuación matemática o predecir una enfermedad cardíaca. Pero, al mismo tiempo, les cuesta mucho realizar tareas que para nosotros son sencillas, como mantener una conversación, girar el pomo de una puerta o ayudar a una persona mayor a cambiarse de ropa. Sin embargo, estas máquinas no hacen bien el trabajo creativo. No se les da bien plantear nuevas preguntas. No se les da bien empatizar ni conectar con los humanos. No se les da bien trabajar en equipo ni convencer. Pero sí disponemos de unos poderosos sistemas de aprendizaje automático que pueden hacer determinadas tareas, sobre todo las tareas repetitivas que requieren el reconocimiento de patrones o el procesamiento de información rutinaria. Por ejemplo, los trabajos de oficina o los procesos comerciales tradicionales. Sobre todo, las máquinas son terriblemente malas a la hora de combinar varias de estas tareas a la vez, que es, al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos todos los días en el trabajo. Algunos imaginan que hemos creado una tecnología perfecta que es capaz de realizar cualquier trabajo, lo que algunos llaman inteligencia artificial general. Pero estamos muy lejos de la inteligencia artificial general. Los humanos tenemos una amplia gama de habilidades de las que carecen las máquinas. Esta diferencia entre las habilidades que las máquinas pueden dominar y las que no es clave para entender cómo se está transformando el mundo del trabajo hoy en día. En los años 90, la mayoría de los expertos creían que la automatización afectaría únicamente a aquellos trabajos manuales, tradicionalmente realizados por personas con baja formación, camareros, operarios de la construcción, empleados de fábrica. Pero los datos sugieren que está pasando algo muy distinto. Lo que sucede es que el proceso de automatización no afecta solo a los trabajadores sin cualificación, que también les afecta, porque hay robots y repuestos para las cadenas de producción que sustituyen a los trabajadores no cualificados. También tienen un gran impacto en los empleos con cualificación media. En las últimas 2 décadas, la mayoría de los nuevos trabajos que han surgido en Occidente requieren o una alta o una baja cualificación. Mientras que los trabajos medios han ido desapareciendo y se espera que lo sigan haciendo al menos hasta el 2030. La revolución digital está golpeando principalmente a los profesionales de cuello blanco, contables, abogados, administrativos. La pregunta es, ¿por qué? Porque son los empleos de nivel medio los que las tecnologías pueden codificar y sustituir. Se necesitan millones de euros para diseñar, fabricar y mantener un robot que barra las calles, pero basta instalar un programa en un ordenador para que éste haga el trabajo que hasta ahora hacía un contable. Este hecho está teniendo consecuencias profundas en nuestra sociedad. Para empezar, está debilitando y reduciendo a la clase media. En las 2 últimas décadas, la tendencia es que aumente la desigualdad en los ingresos y las oportunidades, lo que ha dejado atrás al 40% de la población. ¿Qué quiere decir esto?
que no se han repartido equitativamente los beneficios del crecimiento. Los ingresos de la clase media se han estancado o han crecido un 30% menos que los de las clases altas. Además, los gastos en las áreas básicas han aumentado mucho más que sus ingresos, como por ejemplo la vivienda, la educación y la salud. Como resultado, la clase media de los países desarrollados ha empezado a contraerse. Ahora es del 60%. Si se mantiene la tendencia actual, será del 50, del 40, del 30%. Dicho de otra forma, los millennials tendrán el 20% menos de posibilidades de pertenecer a la clase media que los nacidos tras la Segunda Guerra Mundial. No solo que se contraiga, porque carecen de los medios para mantenerse en ese estatus de ingresos que tenían las generaciones anteriores, con mayor movilidad. Es que la clase media es más pequeña. La contracción de la clase media podría tener consecuencias severas, más allá del bienestar de las familias afectadas. La clase media es la base de las democracias. Es el pilar de la cohesión social. Si tenemos clases medias que creen que tendrán que afrontar circunstancias muy difíciles o que sus hijos tendrán menos expectativas que ellas, se producirán movimientos negativos en el tablero político. No es de extrañar el incremento del populismo, el nacionalismo y la xenofobia. Todas ellas son reacciones de un grupo de ciudadanos que cree que el crecimiento económico no ha sido lo bastante justo. Y eso no es todo. La transformación tecnológica también está aumentando las diferencias entre países y regiones. Se está produciendo una polarización creciente en los países con respecto a la industrialización. Por un lado, tenemos países en los que las tecnologías han creado grupos y esos lugares prosperan, porque los nuevos empleos tecnológicos crean una demanda de otros empleos a nivel local. En los países que pierden industrias manufactureras, sucede justo lo contrario. Esto conduce a una polarización, no solo en términos económicos, también en términos políticos, porque la gente vive cada vez más en unas realidades muy diferentes. Preocupante, ¿verdad? Pues me temo que aquí no acaban las malas noticias, porque la revolución tecnológica no solo amenaza nuestros trabajos, también está poniendo en jaque los derechos laborales que tantos siglos y tanto esfuerzo nos costó conquistar. Año 1811, Inglaterra. En las afueras de Nottingham, un grupo de empleados de la industria textil está a punto de iniciar una lucha memorable. Irrumpen en las fábricas en las que trabajan, destrozan motores de vapor, incendian tejedoras mecánicas. En pocos días, su furia se extiende a otras ciudades del país. El gobierno británico se ve obligado a intervenir y envía 12.000 soldados, más efectivos que los que enviará a la península ibérica para combatir a Napoleón. Durante 2 años se suceden los enfrentamientos, los arrestos y las muertes. Muchos de los revolucionarios son ahorcados, otros son detenidos y terminarán sus días en Australia. Estos hombres han pasado a la historia bajo el nombre de luditas. En el colegio nos enseñaron a verlos como seres irracionales, enemigos del progreso que destruían las máquinas porque pensaban que les robarían el trabajo. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La mayoría de los luditas no se oponía a la tecnología en sí. De hecho, muchos eran operarios cualificados que llevaban décadas usando las tejedoras que luego destruyeron. Los luditas no tenían un problema con las máquinas. Lo que combatían eran los recortes salariales y el empeoramiento de las condiciones laborales que muchos empresarios estaban implementando al hilo de la revolución industrial. Por eso limitaron sus ataques a aquellas factorías que, como explicaba uno de sus panfletos, usaban la tecnología de una forma fraudulenta y engañosa.
La lucha de los luditas no fue una lucha contra el progreso tecnológico, fue una lucha contra el retroceso social, una lucha que acabaron perdiendo. Los economistas y los historiadores se preguntan por qué los ciudadanos aceptaron participar en el proceso de industrialización si en realidad reducía su nivel de vida. La respuesta es simple: no lo aceptaron. Solicitaron en el Parlamento que se bloqueara el uso de las máquinas y en varias ocasiones hubo revueltas contra las fábricas mecanizadas. El gobierno británico respondió a menudo enviando tropas para aplastar los disturbios, lo que quiere decir que no lo aceptaron, sino que a la clase trabajadora se le impuso la industrialización. La historia de los luditas constituye una lección importante para los trabajadores del siglo XXI. Las revoluciones tecnológicas siempre transforman los marcos laborales y los poderosos suelen aprovechar esas transformaciones para cambiar las cosas a su favor, reduciendo los derechos de los trabajadores. Así ocurrió durante la primera revolución industrial y así está ocurriendo ahora, especialmente en aquellos sectores en los que resulta más fácil sustituir a los empleados por máquinas o llevar la producción a un país más pobre. Con la transformación digital y la externalización, hemos visto que se crean empleos, pero de menor calidad que antes. Son trabajos temporales, poco satisfactorios, solo unas horas a la semana, con menos protección. Hay trabajadores que han perdido todos sus derechos. Lo vemos sobre todo en las fábricas estadounidenses. Están desapareciendo los empleos bien pagados y sindicalizados del Medio Oeste. Son malas noticias para ellos. Suelen enfrentarse a un dilema desalentador: aceptar una gran reducción de sueldo o que se cierre la fábrica, porque la dirección les dice que ya no es viable. La naturaleza digital de la economía también está contribuyendo a debilitar los derechos laborales. En el pasado, los empleados se encontraban a diario en sus fábricas y oficinas, y allí conversaban, creaban sindicatos y partidos políticos con los que podían exigir un reparto más justo de los beneficios. Pero hoy en día las cosas han cambiado. La revolución digital está creando una fuerza laboral a menudo desconectada e invisible, a la que le cuesta más movilizarse y luchar por sus derechos. De hecho, la noción misma de empleado ha empezado a desfigurarse. Las personas que trabajan con estas grandes plataformas, los conductores de Uber o los que reparten comida en bicicleta, ¿son emprendedores? No lo son. Trabajan para una gran plataforma, pero la gran plataforma no les ofrece lo que ofrecerían antes las grandes empresas en cuanto a seguridad social, pensiones y servicios sanitarios. Todos los riesgos pasan a estar en manos del trabajador, porque las nuevas empresas no se ocupan de nada. Esta tendencia se está traduciendo en un empeoramiento generalizado de los derechos laborales, derechos que costó mucho sacrificio conquistar. El problema es que hemos creado los sistemas de protección social y las relaciones laborales basándonos en la definición de los empleos. Tú eres ingeniero, tú eres contable, tú eres... Lo que pasa es que la protección iba unida al empleo. Si desaparece el empleo, desaparece la protección. Como ves, en el mundo del mañana no es el futuro del trabajo, sino el futuro de los trabajadores lo que está en juego. Hasta aquí, el escenario que hemos pintado resulta desesperanzador. La revolución tecnológica está destruyendo sectores enteros, empobreciendo a las clases medias y empeorando las condiciones laborales de millones de personas. ¿Significa esto que en el futuro los trabajadores estarán peor que antes? Yo creo que no. Déjame explicarte por qué. Ya lo hemos olvidado, pero en el pasado, la mayoría de los trabajos eran terribles.
físicamente exigentes, repetitivos y muy a menudo peligrosos. Hace un siglo, muchos trabajaban en las minas de carbón. No veían la luz del sol durante semanas. Era normal que hubiera hundimientos y explosiones. Las enfermedades pulmonares se daban por descontado. Si pensamos en el lugar en que vivimos y trabajamos ahora, que son oficinas con aire acondicionado, tendremos que analizar la situación con perspectiva. Los nuevos empleos son mucho mejores que los antiguos. Antes había muchos empleos horribles. Perdían un dedo, una mano, una pierna. Eso ya no sucede. Son muy pocos los trabajos peligrosos y eso es algo que no debemos olvidar. La tecnología, unida al progreso de las leyes, ha provocado un descenso espectacular de las muertes por accidente laboral. Solo en Gran Bretaña se ha pasado de 4.400 muertos al año en 1900 a menos de 100 en la actualidad. Si desconocemos la historia, es muy difícil entender el presente. Si os dan la oportunidad de montar en una máquina del tiempo y volver al pasado, no lo hagáis. El pasado es un lugar horrible. Naturalmente, eso no significa que hoy en día todos los empleos sean maravillosos. De hecho, encuestas recientes revelan que a 9 de cada 10 personas no les gusta su trabajo y que se sienten desmotivadas en él. ¿Por qué? Hay muchos motivos. Uno de los principales es que la mayoría de los trabajos actuales son aburridos y repetitivos. Implican hacer lo mismo una y otra vez. Pero la revolución tecnológica que está en marcha podría cambiar esta situación para mejor, dejando esas actividades repetitivas a las máquinas y permitiendo que las personas dediquen su tiempo a labores más estimulantes y de mayor valor añadido. Así ha ocurrido, de hecho, multitud de veces a lo largo de la historia. ¿Quieres un ejemplo? Lo tienes en tu cocina. Durante siglos, las mujeres tuvieron que dedicar la mayor parte de su jornada a realizar las faenas del hogar. Limpiar la casa, preparar la comida, lavar la ropa. En el año 1900, las mujeres occidentales empleaban una media de 58 horas semanales a este tipo de tareas. Algo tan sencillo como lavar una camisa requería una parte sustancial de su tiempo. Había que conseguir el agua, frotar, secar, planchar. Pero entonces, uno de los inventos más importantes de la historia hizo su aparición. Las primeras lavadoras automáticas irrumpieron en el mercado tras la Segunda Guerra Mundial. Al principio eran carísimas, costaban el equivalente a 2.400 euros de hoy en día. Pero a partir de los años 50, los costes de producción fueron bajando y muchas familias pudieron hacerse con una. Esta compra, en apariencia irrelevante, tuvo un profundo impacto en la sociedad del siglo XX, porque ayudó a cambiar la vida de las mujeres para siempre. Gracias a la lavadora y a otros electrodomésticos, como el frigorífico o el microondas, el número de horas dedicadas al hogar se redujo por 6. A medida que los hogares fueron llenándose de electrodomésticos, las mujeres fueron quedando liberadas. Madres e hijas tenían más tiempo para ellas, tiempo que emplearon en ir a la universidad, meterse en política y desarrollar carreras profesionales fuera del espacio doméstico. Estas mujeres, que en el pasado habrían sido amas de casa, se convirtieron ahora en empresarias, científicas, artistas, activistas y llenaron el mundo de posibilidades e ideas nuevas. El mismo proceso liberador se ha producido multitud de veces a lo largo de la historia y sin duda se repetirá en las próximas décadas. En este siglo veremos cómo las nuevas tecnologías liberan a una parte de la sociedad
actualmente dedicada a labores repetitivas y de poco valor añadido, y le permite invertir su tiempo en actividades que hoy ni siquiera existen. Es indiscutible que el cambio tecnológico ha sido un factor clave en la prosperidad y la bonanza de los últimos 200 años. Somos 40 veces más ricos que antes de la revolución industrial. Eso pone de manifiesto el enorme progreso que se ha alcanzado. Mucha gente teme lo que puedan hacer las máquinas. Temen perder el empleo, que lo sustituyan por máquinas. Si lo planteamos como una carrera entre el ser humano y la máquina, os aseguro que perderemos. Pero no debemos considerar que sea una carrera contra la máquina, sino una carrera con las máquinas. Utilicémoslas para hacernos mejores. Tengamos máquinas que complementen o se coordinen con los humanos, de tal modo que podamos hacer cosas que nunca hemos hecho. Utilizar máquinas que nos ayuden será un camino que nos conduzca a un futuro mejor, en el que pueda participar mucha gente y crear más valor individualmente. Si lo hacemos bien, esta nueva simbiosis de los humanos con las máquinas traerá prosperidad económica, mayor bienestar y nos permitirá incluso conseguir algo con lo que todos soñamos: trabajar para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Las sociedades preindustriales gozaron de un cierto equilibrio entre la vida y el trabajo. El día a día de las personas era dictado por los ritmos pausados de la agricultura y la posición del sol en el cielo. La mayoría trabajaba en el campo o realizaba alguna tarea en el pueblo para un patrón al que conocían personalmente. La jornada laboral se regía por la duración del día. Trabajaban muchas horas en verano y pocas en invierno. Entonces llegó la revolución industrial. Con sus máquinas inagotables y su iluminación artificial. Y en pocos años el equilibrio se rompió. Construimos grandes fábricas. Al principio textiles de hilado, de algodón, de lana y similares. Contaban con iluminación artificial, primero de gas y después de electricidad, para que pudieran trabajar las mismas horas todos los días del año. Y así lo hacían. 12 horas inicialmente, 6 días y medio a la semana. Era incesante. Con el tiempo, las cosas mejoraron. Los convenios colectivos y las leyes progresistas fueron reduciendo la semana laboral, que pasó de 60 horas en 1870 a 45 después de la Segunda Guerra Mundial y 40 hoy en día. Ahora, muchos expertos consideran que la revolución tecnológica podría continuar esta tendencia, instaurando jornadas de 6 horas o semanas laborales de 4 días. ¿Es esto realmente posible? Y de ser así, ¿qué consecuencias socioeconómicas tendría? Como suele ocurrir, la historia tiene un precedente fascinante para ayudarnos a pensar la respuesta. En enero de 1974, el Reino Unido se encontraba en una situación crítica. Unos meses antes, los países árabes exportadores de petróleo habían decidido no venderle más crudo por haber apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Ahora, todas las minas de carbón del país se habían puesto en huelga para exigir mejores salarios. Incapaz de conseguir los combustibles fósiles que necesitaba para generar electricidad, hacer funcionar las fábricas o protegerse del frío invierno, el país estaba al borde del colapso. En esta época se conoció a Gran Bretaña como el enfermo de Europa. Ante semejante situación, el gobierno decidió adoptar una medida drástica y el 1 de enero de 1974 decretó la semana laboral obligatoria de 3 días. A partir
Desde ese momento y hasta el 7 de marzo, las empresas, las fábricas y los comercios del país solo pudieron funcionar 3 días a la semana. El resto del tiempo debieron permanecer cerradas. Tan solo los servicios esenciales, como hospitales y supermercados, quedaron exentos. El resto de las instituciones tuvieron que acatar la prohibición, incluyendo periódicos y colegios. ¿Qué efectos tuvo la medida? El gran inconveniente era que la gente ganaba menos dinero. A corto plazo, muchas empresas pagaron el sueldo completo para evitar la bancarrota de sus trabajadores, pero alguien tenía que pagar las consecuencias de producir menos. No había dinero para cambiar de coche, comprar una casa más grande o ir de vacaciones. A pesar de ello, la reducción de la semana laboral tuvo algunos efectos muy positivos. La producción total disminuyó, pero no lo hizo de forma proporcional, porque los empleados trabajaban duro esos 3 días, en parte porque estaban menos cansados. De hecho, la productividad de la economía británica creció en un 5% durante aquellos meses. No es mucho, pero tampoco es desdeñable. Un 5% de incremento de la productividad es el crecimiento normal de un país como este. Los efectos sociales fueron aún mejores. La semana laboral de 3 días tenía una ventaja. La gente disponía de 4 días de asueto, así que pudieron hacer otras cosas. Adquirieron nuevas aficiones, viajaron, conocieron mundo. Durante los 2 meses que duró la medida, los británicos cambiaron para mejor su estilo de vida. Los campos de fútbol se llenaron, las librerías y los restaurantes aumentaron sus ventas, y los programas de la BBC vieron crecer sus audiencias. La gente pasaba más tiempo con sus parientes y vecinos, de modo que las relaciones sociales mejoraron. Los británicos somos muy reservados. No nos sale hablar con los demás, eso lo sabe cualquiera. Pero de repente la gente hablaba con sus vecinos. Disminuyó el número de personas que afirmaban sentirse solas o que no habían hablado con nadie recientemente. Que la gente trabaje menos tiene muchas ventajas sociales que se hicieron patentes en ese periodo. Tanto es así que, cuando el abastecimiento de petróleo y carbón fue restablecido, algunos políticos británicos consideraron la posibilidad de establecer de manera permanente una semana laboral de 4 días. Al final, nada se hizo, pero en los últimos años, la idea de reducir las horas de trabajo ha vuelto a cobrar fuerza y ha sido testada en algunos países como una potencial solución a los crecientes niveles de depresión, desempleo y cambio climático. ¿Han tenido éxito? Hasta la fecha, los resultados han sido agridulces. En Suecia, el hospital de Gotemburgo trató de funcionar con jornadas laborales de 6 horas, pero al final tuvo que abandonar el experimento porque resultaba económicamente inviable. En Nueva Zelanda, por el contrario, varias empresas implementaron la medida con éxito y funcionan ya con una jornada reducida. Muchos académicos consideran que, a medida que la digitalización y la robotización progresen, la productividad de nuestras economías aumentará, haciendo la semana laboral de 30 horas una realidad. Es posible que ahora nos suene ciencia ficción, pero ¿qué habría pensado un trabajador del siglo XIX si le hubiesen dicho que en un futuro no muy lejano las personas trabajarían solo 40 horas semanales, con fines de semana libre y vacaciones pagadas? El progreso existe y es sumamente poderoso, a pesar de que en momentos como este nos cuesta verlo. Las predicciones a corto plazo son para los tontos. Las predicciones a largo plazo son muy fáciles. Aproximadamente el nivel de vida se duplica cada 30 años en los países desarrollados. En países como China o India se duplica más rápido. No hay razones para pensar que no será así. Seguimos teniendo ingenio, siguen apareciendo genios. Seguiremos inventando productos y otras formas de crear los productos existentes. Todo ello seguirá alimentando el crecimiento económico futuro. Soy un optimista, pero un optimista informado. Mi optimismo se basa en el conocimiento sobre el desarrollo de la economía en los últimos 200 años. Parece un buen fundamento para ser optimista. El
las próximas décadas, el mundo del trabajo experimentará una transformación profunda. Similar quizás a la que vivió Inglaterra al calor de la primera revolución industrial. Se destruirán millones de empleos, pero aparecerán otros nuevos. Las personas adquirirán habilidades nuevas que les permitirán trabajar con las máquinas o superarlas en muchos ámbitos. Los gobiernos actualizarán las leyes y los sistemas fiscales para que el nuevo orden económico beneficie a toda la sociedad y no solo a unos pocos. Es cuestión de tiempo, un tiempo que depende de nosotros, de nuestra creatividad, de nuestra generosidad, de nuestra capacidad de lucha. La transición no será fácil y no ocurrirá de la noche a la mañana. Habrá incertidumbre, precariedad y dolor social. Pero al final, si hacemos las cosas bien, habrá merecido la pena. La humanidad lleva progresando miles de años. No va a detenerse ahora.